Las escuelas son los lugares donde los padres dejan a sus hijos con la confianza de que estos se desarrollen de forma segura. Sin embargo, en el tejido de nuestra historia latinoamericana se entrelazan episodios de alegría, lucha y también de inmenso dolor. Hoy nos centramos en uno de los capítulos más oscuros y desgarradores de Latinoamérica, las tragedias sucedidas en el lugar que en teoría deberían ser las ubicaciones más seguras. Un enfrentamiento y persecución entre fuerzas federales e integrantes de la delincuencia organizada convirtió a esta zona en todo un campo de batalla. El saldo fue de 2 sicarios cuyos cuerpos fueron encontrados en el interior del campus del TEC de Monterrey. En su momento se dijo que los muchachos eran sicarios y que iban armados hasta los dientes. La noche del 19 de marzo de 2010, el prestigioso campus del Tecnológico de Monterrey, un lugar de excelencia académica y desarrollo, se convirtió en el escenario de un horror inimaginable. La tranquilidad habitual fue abruptamente destrozada por un acto de violencia que dejaría una cicatriz profunda en la comunidad. Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, dos estudiantes de posgrado, estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. La oscuridad de la noche fue rasgada por el sonido de disparos, mientras que las fuerzas del orden se enfrentaban a lo que creían era un grupo de criminales. En la confusión y el caos, Jorge y Javier fueron alcanzados por las balas, cayendo al suelo del campus que una vez fue su refugio. La balacera entre sicarios y militares deja como saldo 2 personas muertas. Los estudiantes no eran criminales, ni siquiera estaban involucrados en alguna actividad ilícita. Eran jóvenes brillantes con sueños y esperanzas, dedicados a su educación y a la construcción de un futuro mejor. Sin embargo, esa noche sus vidas fueron cruelmente sesgadas por el plomo y la ignorancia. La versión oficial inicial pintaba un cuadro de enfrentamiento entre las fuerzas del orden y supuestos delincuentes. Esto era una buena noticia para el gobierno, que había declarado la recién guerra contra el narco. Los cuerpos de Jorge y Javier fueron manipulados, colocándoles armas y cartuchos para justificar su muerte como parte de un combate legítimo. Los medios de comunicación replicaron esta narrativa, reforzando la mentira de que 2 criminales habían sido abatidos en el campus del Tecnológico de Monterrey, pero la verdad no podía ser sepultada tan fácilmente. Las cámaras de seguridad del campus, que inicialmente fueron ignoradas, mostraron la realidad. Las grabaciones revelaban a los estudiantes desarmados tratando de escapar del peligro, solo para ser derribados y posteriormente alterados en la escena del crimen. La brutalidad de estas imágenes era innegable y pintaba una historia completamente diferente. La indignación y el dolor de la comunidad universitaria y de las familias de Jorge y Javier crecieron, exigiendo justicia y transparencia. Aquí es que la versión oficial se desmoronaba bajo el peso de la evidencia y la verdad comenzó a emerger, mostrando la negligencia y la malicia detrás de la tragedia. El Tecnológico de Monterrey, un aparente símbolo de esperanza y progreso, se vio obligado a confrontar la realidad de la violencia que había sido perpetrada en sus muros. Las autoridades universitarias habían sido inicialmente presionadas para aceptar la versión oficial, pero afortunadamente comenzaron a exigir justicia para sus estudiantes caídos. La presión pública y la persistencia de las familias llevaron a una reexaminación del caso. Así, el 24 de marzo del 2010, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al ejército y a las autoridades civiles, subrayando la manipulación de la escena del crimen y la falsificación de las pruebas. Las investigaciones independientes y los testimonios reforzaron la necesidad de una revisión completa del caso. Con el tiempo, el Estado mexicano se vio obligado a reconocer la verdad. El asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo en el Tecnológico de Monterrey se convirtió en un sombrío recordatorio de la violencia que puede infiltrarse en los lugares más inesperados. La manipulación y la injusticia que rodearon sus muertes fueron desenmascaradas, pero el dolor y la pérdida permanecieron. Sin lugar a dudas, el legado de Jorge Javier es una valentía y búsqueda de justicia. Sus nombres ahora no solo representan el horror de aquella noche, sino también la resistencia de una comunidad que se niega a olvidar y que lucha por un futuro donde tales tragedias no se repitan. La primera hora del 13 de noviembre de 1971 fue inusitadamente violenta en el Instituto Técnico de Agricultura. Durante aproximadamente una hora se vivió una actividad de terror que derivó en un resultado sangriento y mortal. Esa hora bastaría para partir la historia del citado centro de estudio en un antes y un después de este acontecimiento.
El estudiante Basilio Martínez Ávila, de 21 años, se armó con un machete y atacó a los estudiantes que dormían en su habitación. Le quitó la vida al estudiante Vinicio Guzmán, de 17 años, a machetazos en la cara y el cuerpo, así como al guardia de seguridad que intentó detenerlo, Francisco Aldana García, de 55 años. También hirió a 15 personas, entre ellas un policía que intentó desarmarlo. Al cabo de media hora fue finalmente dominado por los demás estudiantes y enviado a un hospital para un examen médico. Edwin Rojas, un sobreviviente del ataque, escribió un libro llamado El Relámpago de Medianoche, donde relata de primera mano los acontecimientos provocados por Basilio, quien, en un estado esquizofrénico, desató un ataque a medianoche con un machete afilado que había arrebatado la vida a 2 personas. Según las investigaciones de algunos, se atribuye sus acciones a posibles causas de la tragedia, el desprecio, racismo y discriminación existentes en la época hacia estudiantes indígenas y afroamericanos, siendo que él era uno de esos casos. Esa noche, a las 7, se exhibió una película sobre la historia del esclavismo en los Estados Unidos, y considerándose que esa fue la gota que derramó el vaso, pues Basilio, después de verla, dijo que esa noche correría sangre. En las sombras de la historia argentina, una noche de diciembre de 1971 quedó marcada por la violencia y el terror en el ámbito estudiantil. El 6 de diciembre, la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Mar de Plata se convirtió en el escenario de un acto brutal que cambió para siempre la vida de muchos y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva del país. En aquel día fatídico, Silvia Filler, una joven estudiante de 18 años, asistía a una asamblea estudiantil en la universidad. La reunión, convocada para discutir la reforma universitaria, se tornó en un campo de batalla cuando un grupo de extrema derecha, conocido como Concentración Nacional Universitaria, irrumpió violentamente en el lugar. Armados y decididos a imponer su ideología por la fuerza, los miembros de la Concentración Nacional Universitaria comenzaron a agredir a los estudiantes presentes. Silvia, quien se encontraba entre la multitud, fue víctima de un ataque salvaje. En medio del caos recibió un disparo que le quitó la vida, convirtiéndose en mártir de una lucha que buscaba silenciar las voces jóvenes que clamaban por un cambio. La brutalidad de su asesinato no solo sacudió a la comunidad universitaria, sino que también resonó en toda Argentina, exponiendo la creciente violencia política y la represión que se cernía sobre el país. La mañana del 28 de septiembre de 2004, el Colegio Las Malvinas, ubicado en Carmen de Patagones, Argentina, se convirtió en el escenario de una tragedia inimaginable que conmocionó al país. Lo que debería haber sido un día más de clase se transformó en un episodio de terror y dolor que dejó una mancha imborrable en la comunidad. Solo dolor. Carmen de Patagones no sale del estupor generado por la que protagonizó un joven de apenas 15 años, Rafael Junior Solich. Disparó contra sus compañeros de curso y asesinó a 3 de ellos e hirió a otros 5. A las 7:30 de la mañana, Rafael Solich, un estudiante de 15 años, ingresó al aula del primero A del turno de la mañana, armado con una herramienta de fuego Browning de 9 milímetros que había tomado del armero de su padre. Rafael diría: "Hoy será un gran día", comenzando a disparar indiscriminadamente contra sus compañeros. La escena fue de caos y desesperación, mientras los estudiantes intentaban escapar del aula y ponerse a salvo. En cuestión de minutos, 3 jóvenes perdieron la vida: Evangelina Miranda, de 15 años, María Emilia Elías, de 16, y Federico Ponce, de también 15 años. Otros 5 estudiantes resultaron gravemente heridos. El horror y la incredulidad se apoderaron de la escuela y la comunidad, mientras padres y autoridades llegaban al lugar intentando comprender la magnitud de la tragedia. Las banderas a media asta son el fiel reflejo de la tragedia que se ha vivido hace muy pocas horas en este mismo lugar. Escuela número 2, Islas Malvinas de Carmen de Patagones. El hecho enluta y consterna no solo a la ciudad, sino a todo el país. Y el izamiento de la bandera en este lugar fue lo último que se desarrolló normalmente en este colegio. La masacre escolar de Carmen de Patagones se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de los espacios que se consideran seguros y de la urgencia de abordar los problemas de la violencia juvenil y el acceso a las armas. Las investigaciones revelaron que Rafael había sufrido bullying y se encontraba en un estado de aislamiento emocional, factores que pudieron haber provocado su trágica decisión. Habitualmente Rafael recibía las burlas de sus compañeros, quienes le decían negro, y él respondía haciendo un gesto con su mano,
como empuñando un arma y decía pum pum, te maté. Esa amenaza casi diaria en esta escuela media número 2 Islas Malvinas hoy la llevó a la realidad y protagonizó una verdadera masacre. La comunidad de Carmen de Patagones, una pequeña y tranquila ciudad, quedó profundamente afectada por el suceso. Se realizaron vigías y marchas en memoria de las víctimas y se debatió intensamente sobre las medidas necesarias para prevenir futuros episodios de violencia en las escuelas. La masacre también puso de manifiesto la necesidad de brindar apoyo psicológico a los estudiantes y de implementar políticas más estrictas sobre el acceso a armas de fuego. Al iniciarse la causa judicial, Rafael fue confinado a un centro de internación para jóvenes delincuentes en el partido de Ensenada. Luego de ser declarado inimputable, Alicia Ramallo, la jueza que llevó el caso, se hizo cargo de su tutela y lo internó en un centro psiquiátrico juvenil en la localidad de San Miguel. Su padre, Rafael Solich, fue condenado a 45 días de prisión por negligencia al dejar el arma al alcance del menor. Se cree que esta fue la primera masacre escolar en Latinoamérica. En Brasil, un estudiante de 17 años disparó a 2 compañeras de 15 años asesinándolas en la escuela Sigma. Luego, al llegar la policía, el agresor amenazó con quitarse la vida. Según el perpetrador, las 2 jóvenes la ridiculizaban públicamente. El 30 de noviembre de 2003, la tranquilidad de la pequeña ciudad de Itaúba, Sao Paulo, fue desgarrada por un acto de violencia indescriptible que dejó una marca indeleble en la comunidad. En una tarde que parecía ser como cualquier otra, el exalumno de la escuela estatal Benedito Ortiz, Edmar Aparecido Freitas, de 18 años, desencadenó una tragedia que sacudiría a todos los habitantes del lugar. Armado con un revólver calibre 38 y cargado con 105 balas, Edmar ingresó al patio de su escuela a las 15 horas. Sin mediar palabra, comenzó a disparar en todas direcciones, sembrando el pánico y el terror entre los aproximadamente 50 estudiantes de secundaria que se encontraban allí. En cuestión de minutos había disparado 14 veces, hiriendo a 8 personas, entre ellas 6 estudiantes, un profesor y el conserje de la escuela. Finalmente se quitó la vida. El ataque de Edmar, un joven descrito por todos como tranquilo, educado y sin antecedentes policiales, dejó perplejos a sus excompañeros, profesores y hasta familiares. Edmar había sido un estudiante destacado y querido en la escuela Benedito Ortiz, y su acto violento no parecía tener explicación. El día de la tragedia, Edmar saltó la pared lateral de la escuela de 2.7 metros de altura y comenzó su ataque mortal en el patio, disparando al azar. Después de recargar su arma, continuó disparando dentro del edificio escolar, hiriendo a más personas. En un último acto desesperado, se dirigió hacia la oficina de la conserjería y disparó al conserje Antonio Souza, pero se detuvo al apuntar a su esposa, María do Carmo, cuando ella le suplicó por su vida. Finalmente se quitó la vida. La acción rápida y brutal de Edmar duró poco más de un minuto, pero fue suficiente para sumir a la comunidad en pánico y la incredulidad. Estudiantes y profesores saltaron los muros de la escuela en un intento desesperado por escapar del horror. A pesar de las investigaciones, las motivaciones detrás del crimen siguen siendo un misterio. Edmar no consumía sustancias, no se involucraba en peleas y simplemente no parecía tener motivos para tal acto de violencia. El profesor de Psicología de la Violencia de la Universidad de Sao Paulo, Sergio Codatos, sugirió que el comportamiento de Edmar podría considerarse un estallido impulsado por un historial de humillación o inferioridad, destacando que la escuela es un lugar donde tales problemas suelen desencadenarse. El tirador fue mencionado años después como héroe y modelo a seguir por Wellington Menezes de Oliveira, autor de la de Realengo que más adelante se mencionará. La mañana del 27 de junio de 2007, la calma del colegio privado Winston Churchill School en la colonia Guadalupe, Ciudad de México, fue destrozada por un acto de violencia brutal que dejó a toda la comunidad en estado de shock. Fernando Martínez regresó y entró a la oficina de la directora del preescolar. Pasaron varios minutos. Aunque no fue grabado por las cámaras de seguridad, la Procuraduría Capitalina determinó que este fue el momento de la directora de preescolar, Carla María Jiménez Baños. Fernando Martínez salió con una pistola en la mano izquierda. A las 8:30, cuando los niños más pequeños llegaban al plantel, Fernando González, un abogado de 50 años, ingresó armado al colegio y sin mediar palabra disparó en el rostro de la directora del preescolar.
La noticia del asesinato de la directora se propagó rápidamente, sumiendo en la consternación a los padres de familia, maestros y alumnos. Marcelo Martínez, quien tenía antecedentes de ser una persona agresiva y conflictiva, había sido notificado el día anterior junto con su exesposa de que su hijo ya no sería reinscrito debido a los problemas derivados del conflicto entre ambos. Según testigos, Martínez llegó al colegio como cualquier otro padre de familia. Varias ocasiones pasaba por fuera de la escuela para ver si llegaba la directora. Él entró a la escuela normal y se dirigió a la oficina de la directora, donde esperó a Carla Jiménez. Mientras tanto, estuvo saludando a los padres de familia que se encontraban en el colegio. Estuvo pasando así el tiempo esperando a la directora hasta que llegó un niño que al parecer era su hijo. Su hijo le da un beso y le da un abrazo a su padre. Ambos caminan y desaparecen de la escena. Vuelve a aparecer en la escena y se dirige a la dirección. Pasaron algunos segundos hasta que comenzó lo desagradable. Llegó. Martínez sacó un arma calibre 9 milímetros y le disparó en el rostro, terminando con su vida al instante. La reacción inmediata de los presentes fue de pánico. Al escuchar los disparos y los gritos, padres, alumnos y personal de la escuela buscaron refugio, algunos corriéndose en los salones, otros intentando salir del plantel. La seguridad del colegio, con el apoyo de elementos encargados de proteger a los hijos del jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, lograron detener a Martínez antes de que pudiera causar más daño. En medio de la conmoción surgieron múltiples versiones sobre las motivaciones de Martínez. Algunos padres de familia comentaron que él había mencionado que su hija había sido víctima de una agresión sexual, aunque la dirección de la escuela negó tener constancia de cualquier denuncia al respecto. Otros testigos afirmaron que Martínez simplemente dijo que el arma se le disparó. Carla Jiménez Baños, de 36 años y madre de 2 hijos, era una directora muy querida y respetada en el colegio. La tragedia dejó un vacío inmenso en la comunidad escolar y provocó una oleada de tristeza y solidaridad entre los padres y maestros, quienes exigían justicia para Carla. Marcelo Martínez González fue rápidamente puesto a disposición de la Agencia 50 del Ministerio Público y sometido a diversas pruebas periciales, toxicológicas y psicológicas. Las autoridades confirmaron que había consumido cocaína. El caso judicial de Martínez González fue seguido de cerca por la comunidad y los medios de comunicación. Finalmente fue condenado a 35 años de prisión por el asesinato de Carla Jiménez Baños. Este veredicto trajo algo de consuelo a la familia de Carla y a la comunidad escolar, aunque el dolor de su pérdida continúa presente. La mañana del 6 de mayo de 2002 se tornó una pesadilla inimaginable para los niños, maestros y padres de familia del Kinder Gabriela Mistral, en Ecatepec, Estado de México. Alrededor de 100 niñas y niños de entre 3 y 5 años de edad se reunieron en la calle Clavel para realizar la ceremonia de honores a la bandera, debido a la falta de espacio en las instalaciones del preescolar. José Luis Nieto Ávila, un mecánico de 56 años, salió de su domicilio cercano y, al intentar pasar por la calle bloqueada por la ceremonia, se vio frustrado. Después de varios intentos de avanzar, bajó de su camioneta y se dirigió a una de las maestras, diciéndole: "Voy a contar hasta 3. Si no me dan espacio, voy a echar el carro encima". La maestra apenas le prestó atención y José Luis regresó a su vehículo. Encendió el motor y, en lugar de retirarse, aceleró hacia el grupo de niños y maestras. El rechineo de las llantas sobre el asfalto fue seguido por gritos de terror. La camioneta embistió al grupo, dejando una estela de dolor y confusión. Todo quedó grabado y las impactantes imágenes fueron transmitidas en los noticieros ese mismo día. 22 personas, la mayoría niños, resultaron heridas. Adriana Martínez, de 5 años, y Rodrigo Reyes, de 3 años, perdieron la vida. José Luis Nieto fue detenido poco después del incidente y, en una declaración a los medios, confesó que había atropellado a las personas por desesperación. "Los atropellé porque ya se me acabó la paciencia, ya me desesperé. Soy una persona desesperada", dijo, sin mostrar arrepentimiento por las lesiones causadas a los adultos y niños. Afirmó que incluso intentó rematar a la directora del preescolar, Carla Jiménez Baños, quien se salvó de milagro. La relación conflictiva entre José Luis Nieto Ávila y el personal del Kinder había escalado a lo largo de 3 años, durante los cuales había amenazado repetidamente con hacer daño a la comunidad escolar.
La dirección del preescolar había solicitado protección a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, pero el día del incidente no habían patrullas presentes. La sentencia para este hombre llegó el 27 de noviembre del 2003. José Luis Nieto Ávila fue condenado por más de 140 años y el pago por los daños ocasionados. Sin embargo, debido a las disposiciones del Código Penal del Estado de México, su pena se redujo a la pena máxima de 50 años de prisión. El 6 de marzo del 2001, en una escuela, durante una discusión con el hermano de su novia, un estudiante de 16 años sacó una pistola y comenzó a disparar en su instituto, golpeando a 3 estudiantes cerca, uno de ellos fatalmente. En Brasil, el 6 de mayo del 2002, un día que amanecía común y corriente en la pequeña ciudad de Macaúbas, Bahía, se transformó en una jornada de terror y desconcierto. El campesino Roverio Souza de Oliveira, un joven de apenas 18 años, armado con una escopeta tipo cartucho, irrumpió en la escuela estatal Ayocio Short, ubicada en el centro de la ciudad. La tranquila rutina escolar se vio abruptamente destrozada cuando Roverio decidió entrar en el centro educativo, dejando tras de sí una estela de pánico y sufrimiento. La mañana transcurría normalmente, cuando Oliveira saltó al muro lateral de la escuela de 2.5 metros de altura. Recorrió unos 150 metros hasta llegar al aula donde 32 estudiantes de séptimo grado tomaban sus clases y sin previo aviso se plantó en la puerta y disparó 2 veces, esparciendo fragmentos de plomo por toda la habitación. Los gritos de terror resonaron en los pasillos mientras los estudiantes y el profesor trataban de protegerse del ataque inesperado. Hubieron 7 heridos y una persona fallecida. La pequeña ciudad quedó sumida en el caos. La policía militar y civil, 5 oficiales en total, iniciaron la persecución de Oliveira alrededor de las 9:30 de la mañana. La ciudad, con su modesto tamaño, facilitó la localización del atacante cerca de un cerro a las afueras del municipio. Acorralado y sin salida, Oliveira tomó la drástica decisión de quitarse la vida. Con la misma escopeta que utilizó para herir a los estudiantes, se reventó la cabeza, poniendo fin a su vida y a la ola de terror que había desencadenado. Las motivaciones de Roverio Oliveira siguen siendo un misterio. Sus padres y conocidos lo describieron como un joven trabajador y sin antecedentes policiales. El 4 de mayo del 2002, en la ciudad de Remanso, en Bahía, sucedió una tragedia inimaginable. Un joven estudiante de 7 años con un revólver calibre 38 desató el pánico, dejando una estela de tragedia y sufrimiento. El adolescente, identificado como simpatizante de terroristas islámicos, mencionó a Osama Bin Laden en su declaración y afirmó que su objetivo era acabar con la vida de al menos 100 personas. La furia del joven comenzó a las 7 de la tarde, cuando pagó un mensajero en motocicleta para que lo llevara al centro de la ciudad, Remanso. Con su herramienta de fuego apuntando a la cabeza del mensajero, el estudiante lo obligó a llevarlo a la única escuela de informática de la ciudad. A las 19:30 horas, con el arma escondida bajo una camisa holgada, subió los 18 escalones que conducían a la escuela y comenzó a disparar. En ese momento, 23 personas se encontraban dentro del edificio. Ana Paula Feitosa de Almeida, de 23 años, una estudiante de la escuela, fue alcanzada en el pecho y falleció al instante. Otras 2 personas resultaron gravemente heridas. El terror continuó cuando el estudiante Mayane Santos, de 24 años, temiendo por su vida, saltó de una ventana a 3 metros de altura, sufriendo una fractura. Después de descargar su revólver dentro de la escuela, destruyendo además 3 ordenadores y 2 impresoras, el joven fue finalmente dominado por 2 estudiantes. El adolescente pasó la noche aislado en una celda y al día siguiente presentó una carta al jefe policial Reginaldo César Cabral de Lima, de 30 años. En el texto se describía a sí mismo como un terrorista brasileño, dispuesto a acabar con muchas personas para permanecer en la historia. Según el jefe policial, el joven también expresó su disposición a quitarse la vida después de cometer los crímenes. En su declaración a la policía, el joven se describió como una persona aislada y manifestó que no se arrepentía de lo que hizo. Estaba cursando el 3er año de secundaria en una escuela pública de la ciudad, y hasta ese momento era considerado un joven introvertido pero sin antecedentes de comportamiento violento. El 4 de agosto del año 2000, Javier Romero, un joven de 19 años, llegó a la Escuela de Educación Media de San José, en Rafael Calzada, armado con un revólver calibre 22.
Aquella fatídica mañana, Romero enfrentó a dos compañeros, Mauricio Salvador de 16 años y Gabriel Ferrari de 18. A Salvador le disparó en la sien, causándole la muerte 2 días después en el hospital. A Ferrari lo hirió en la oreja. Este trágico evento no solo resultó en una pérdida de vidas, sino que también abrió un intenso debate sobre el bullying en las escuelas. En una entrevista realizada por Soledad Silveira para televisión años después, Romero describió el crimen como si lo hubiera cometido otra persona. ¿Vos te recordás absolutamente ese momento? No, ese momento no lo recuerdo. Es especialmente el momento que pasa que yo disparo el arma, yo no me acuerdo. ¿De la sangre de tus compañeros te acordás? No te puedo contar que lo que hice porque no recibí como un ataque de nervio y bueno, hoy en día si me preguntaba cómo fue, cuántos tiros disparé, no te puedo especificar porque no me acuerdo. Romero declaró que sufría bullying constante, le robaban el dinero, le quitaban sus pertenencias y lo amenazaban con matarlo. El apodo de Pan Triste, inspirado en el personaje de la caricatura, fue la gota que colmó el vaso. Según su testimonio, el bullying había comenzado mucho antes del incidente. Un día, un compañero lo llamó Gil y se abalanzó sobre él. Otros 5 se unieron a la golpiza. En otra ocasión, en el baño, lo amenazaron con un arma blanca y un revólver, diciéndole que mañana iba a hacer la boleta. Quiero ayudarte, te veo muy triste. Es cierto, estoy muy triste. ¿Y por qué estás tan triste? Porque no sirvo para nada. ¿Cómo? Eso es lo que tú te crees. No, es lo que dice todo el mundo. Me decían Pan Triste y varias otras cosas. Me pegaban, que los otros estaban zarpados de porro y alcohol y bueno. Le agarraban coraje. Y bueno, me decían, loco, mañana te vamos a matar, loco, mañana su boleta. ¿Los profesores no se daban cuenta de esto? Sí, los profesores se daban cuenta. ¿Sí? Qué sé yo, los profesores no hacían nada. Y si hacían algo, no, más de, qué sé yo, llevarlo a dirección o hacerlo firmar el cuaderno de firma, más de eso no podían hacer. Las agresiones constantes y la falta de intervención efectiva por parte de los profesores llevaron a Romero a buscar una salida desesperada. Asegura que un amigo le ofreció un arma para, entre comillas, asustar a sus agresores y que nunca pensó en acabar con la vida de nadie. Sin embargo, el día de la tragedia, el miedo y los nervios lo dominaron. Le dije al preceptor que me iban a pegar o matar, pero me dijo que no pasaba nada, recordó Romero. Al terminar la clase, rodeado por sus compañeros, sacó el arma y disparó. Yo en ningún momento pensaba en agarrar, salir y matar a nadie. Mi intención, qué sé yo, era asustarlo nomás para que no me molesten más. Yo me puse muy nervioso y bueno, cuando llegó a hacer el día del colegio, bueno, yo no quería salir y bueno, me dijeron, bueno, terminóte, que salí sí o sí, salí. ¿Quién te dijo tenés que salir sí o sí? La preceptora y qué sé yo, los porteros que estaban ahí en el colegio. ¿Vos no querías salir del colegio? No. ¿En qué te dabas cuenta que estabas nervioso? Y nada, qué sé yo. ¿Tenías miedo? Tenía mucho miedo, temblaba, qué sé yo. Me decían, no, pero me van a pegar, me van a matar. Me dijeron, me van a matar. No, salí que no te va a pasar nada. ¿No le dijiste a nadie que tenías el arma dentro de la mochila? No me había dicho no. Tras el tiroteo, Romero se entregó a la policía acompañada de su madre. En la comisaría, vecinos enfurecidos intentaron lincharlo. Durante su juicio, el tribunal lo declaró inimputable basándose en pericias psicológicas y psiquiátricas que diagnosticaron una personalidad esquizoide y un episodio psicótico lleno de ira en el momento de los hechos. Para la sorpresa de todos, fue absuelto y se le ordenó su internación y tratamiento hasta que los médicos determinen que puede volver a casa. Romero pasó por varias cárceles y un neuropsiquiátrico hasta que en 2018 un juez dispuso su liberación. Hoy en día está en las calles. El 7 de abril del 2011, el silencio de la Escuela Municipal Tasso da Silveira, ubicada en Realengo, un barrio del Río de Janeiro, fue roto por una tragedia indescriptible. Wellington Meneses de Oliveira, de 23 años, irrumpió en la institución armado con 2 revólveres. Lo que siguió fue una masacre que dejó a 2 estudiantes muertos y 22 heridos.
un evento que sacudiría a Brasil hasta sus cimientos y provocaría un debate nacional sobre la violencia escolar y la salud mental. Wellington, un ex estudiante de la escuela, habría sufrido bullying durante sus años escolares. Este resentimiento, alimentado por una mente perturbada y solitaria, lo llevó a regresar a su antiguo colegio con un plan macabro. Vestido con ropa oscura y cargando una mochila llena de municiones, Oliveira llegó a la escuela alrededor de las 8:30 de la mañana, camuflado entre la multitud de estudiantes que ingresaban. Sin levantar sospechas, Oliveira se dirigió al segundo piso del edificio escolar. Una vez allí sacó 2 revólveres, uno de calibre 32 y otro 38, comenzando a disparar indiscriminadamente a los alumnos que se encontraban a su paso. Los disparos resonaron por los pasillos, mientras los estudiantes, aterrorizados, intentaban huir o esconderse. Las balas impactaron a jóvenes inocentes de entre 12 y 14 años, que nada podían hacer para protegerse. El oficial de policía militar Marcio Alves estaba cerca de la escuela realizando un control de tráfico cuando escuchó los disparos. Corriendo hacia el peligro, ingresó al edificio y se encontró con la escena de horror en el segundo piso. Al localizar a Oliveira, Alves actuó con rapidez y disparó al agresor en la pierna, haciendo que cayera. Acorralado y herido, Oliveira se quitó la vida disparándose en la cabeza, poniendo fin a su racha de violencia. La comunidad realengo quedó destrozada y el país entero se unió en duelo por la vida de los jóvenes, que fueron apagadas brutalmente. Las familias de las víctimas se enfrentaron a un dolor insoportable, mientras que los sobrevivientes y sus seres queridos lidiaban con las secuelas psicológicas de haber presenciado y sobrevivido a una masacre. El gobierno brasileño implementó medidas para mejorar la seguridad en las instituciones educativas, incluyendo la instalación de sistemas de monitoreo y programas de prevención del acoso escolar. Wellington dejó una carta en la que explicaba sus motivos, mencionando el acoso que había sufrido y sus creencias religiosas extremistas. El contenido de la nota no ha dejado evidencia de las razones del ataque, demostrando trastornos psicológicos y haciendo referencias al Islam. La tranquila mañana del 8 de agosto de 2011, en el campus de Atizapán de Zaragoza del Tecnológico de Monterrey, se convirtió en un día de horror y confusión. Un paquete, aparentemente inofensivo, llegó a las manos de un docente, sin que nadie pudiera prever el caos de lo que estaba a punto de desatarse. Eran alrededor de las 10 de la mañana cuando Armando Herrera Corral, un respetado científico, recibió un paquete a manos de un jardinero. Sin imaginar lo que contenía, Herrera abrió el paquete en su cubículo, desencadenando una explosión devastadora. El sonido resonó por los pasillos y el humo llenó el aire mientras los estudiantes y el personal entraban en pánico. La explosión dejó a 2 personas heridas, Armando Herrera Corral y el catedrático Alejandro Aceves López. Herrera sufrió heridas en las piernas y quedó sordo como secuela del estallido, mientras que Aceves resultó gravemente herido en la cara y los brazos y una de las esquirlas le perforó un pulmón. A pesar del dolor y la confusión, ambos pudieron retirarse por sus propios medios a un hospital cercano, como informó el procurador del Estado de México, Alfredo Castillo Cervantes. Las autoridades descubrieron que el dispositivo explosivo estaba hecho de pólvora y un tubo de 4 centímetros de diámetro por 30 de largo. La investigación reveló que el paquete había sido enviado con sellos de FedEx y dirigido específicamente a Herrera. A pesar de que las cámaras de seguridad del TEC estaban en mantenimiento y no pudieron proporcionar imágenes útiles, la línea de investigación se fortaleció. Días después, el grupo ecoanarquista Individualistas Tendiendo a lo Salvaje se atribuyó el ataque. Según parece, inspirados en los actos de Ted Kaczynski, conocido como el Luna Bomber, el grupo proclamó su odio hacia el progreso científico y tecnológico. En su manifiesto justificaron el ataque como un acto de resistencia contra el desarrollo de nanotecnologías. En la tranquila comunidad de Tactic, Alta Verapaz, el 12 de septiembre de 2012, el sol de la mañana iluminaba las aulas de la Escuela Nacional de la Colonia San Juan. Los niños, ajenos a lo que estaba por ocurrir, se preparaban para un día más de clases. Sin embargo, esa mañana se convertiría en una pesadilla de horror que dejaría una marca indeleble en la comunidad. La tranquilidad se rompió abruptamente cuando 3 hombres irrumpieron en la escuela. Armados con cuchillos, su objetivo era claro y despiadado. Entre los agresores estaba Julio Saquil, de 35 años, quien junto a sus cómplices se lanzó sobre 2 niños inocentes. Evelyn Yanisa Saquijbin, de 8 años, y Juan Armando Coical, de 13. Los gritos de terror resonaron en los pasillos vacíos mientras las maestras, aterrorizadas, huían para salvar sus vidas,
dejando a los pequeños atrapados en una escena de pesadilla. Los cuerpos de los niños mostraban señales de lucha. Los bomberos voluntarios informaron que las marcas en los cuerpos reflejaban un desesperado intento por defenderse. Una niña, testigo del ataque, logró esconderse bajo un escritorio, observando horrorizada mientras sus compañeros eran brutalmente atacados. Evelyn y Juan, con toda la inocencia y valentía de su corta edad, no pudieron escapar del horror que los había alcanzado. La noticia del crimen se esparció rápidamente por la comunidad, quienes, enfurecidos y llenos de dolor, capturaron a Julio. Sin mediar juicio, decidirían impartir su propia justicia. En un acto de furia y desesperación, lo lincharon y prendieron fuego en el patio de la misma escuela donde minutos antes había cometido su abominable crimen. Por su lado, los cuerpos sin vida de Evelyn y Juan fueron trasladados a la morgue local, mientras el eco de sus últimas horas se extendía por todo Tactic. La ministra de Educación Cintia del Águila visitó el lugar, condenando el brutal ataque y reconociendo la falta de seguridad en las escuelas rurales. Prometió medidas para proteger a los estudiantes y maestras, incluyendo la construcción de un muro perimetral y apoyo psicológico para los sobrevivientes. En la tranquila tarde del 18 de mayo del 2014, los pasillos del Centro de Actualización Magisterial en Morelia, Michoacán, México, se vieron sacudidos por un acto de terror que dejó una marca imborrable en la institución. Otros temas, la Procuraduría General de Justicia de Michoacán ejerció acción penal en contra de un profesor. Este profesor disparó contra un estudiante. Ramiro Hernández López, un profesor de 53 años, acudía a la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán para cobrar su sueldo. La rutina se rompió de manera abrupta y sangrienta cuando su alumno, Héctor Manuel Maldonado Lizárraga, de 23 años, lo interceptó en un acto que transformaría la rutina en una pesadilla. Héctor, con una expresión tensa y decidida, se acercó por detrás a su profesor, sujetándolo firmemente y obligándolo a acompañarlo a una habitación apartada. Fue entonces cuando ambos mantuvieron una fuerte discusión, que terminó cuando Hernández sacó de su portafolio un arma de fuego y disparó 3 veces contra el joven. La habitación quedó sumida en un silencio mortal, roto solo por los suspiros agitados y los gemidos de terror. El cuerpo de Héctor Manuel yacía en el suelo, inmóvil. La sangre se extendía en un charco oscuro alrededor de su figura caída. Las autoridades, alertadas por el caos, detuvieron rápidamente al profesor, quien afirmó haber sido extorsionado, aunque sus palabras no lograron aclarar los motivos detrás del acto desesperado. Los pocos testigos, aún temblorosos, narraron cómo las 3 detonaciones resonaron claras y aterradoras. La comunidad educativa, impactada y conmocionada, exigió medidas para evitar que una tragedia similar volviera a ocurrir. En la tranquilidad de la tarde, cuando el sol comenzaba a inclinarse sobre la ciudad estructural a tan solo 15 kilómetros del centro de Brasilia, un terror insondable se desató en el lugar donde la inocencia y la educación deberían reinar. Eran las 4 de la tarde cuando un hombre, con el rostro desfigurado por la rabia y el desespero, irrumpió en la escuela local. No llevaba identificación, pero sí una aura de violencia que se palpaba en el aire. Los primeros en enfrentarse a su furia fueron el guardia de seguridad y un niño que jugaba cerca. El hombre, como poseído por una fuerza oscura, agarró una silla y la convirtió en su arma. Con un golpe seco derribó al guardia, y el niño, aterrorizado, no tuvo tiempo de escapar. Los gritos de dolor y pánico comenzaron a resonar por los pasillos de la escuela, transformando el lugar en un escenario de pesadilla. Estudiantes y profesores corrieron intentando esconderse, pero el atacante, implacable, avanzaba como un demonio en búsqueda de su próxima víctima. Un estudiante se encontraba bebiendo agua cuando, de pronto, sintió el golpe brutal de la silla en su brazo, el dolor recorriendo su cuerpo como una descarga eléctrica. Otro, empujado con violencia, cayó al suelo, torciéndose el pie en un ángulo imposible. Su grito de dolor se hizo apenas audible entre tanto caos. La desesperación se apoderó de todos. Padres llegaban a recoger a sus hijos solo para encontrarse con una escena de horror. Profesores ensangrentados, niños llorando y el agresor desatado, sin señales de querer detenerse. Fue un empleado de limpieza, quien menos esperarías que fuese un héroe, quien en medio de la tragedia logró someter al atacante. Con valentía y determinación lo redujo hasta que el guardia y él pudieron atarlo, esperando la llegada de la policía. El agresor, identificado como Marivaldo Teixeira da Silva, de 33 años, tenía un historial criminal que lo precedía.
Detenido en 4 ocasiones anteriores, debería haber estado bajo arresto domiciliario. Sin embargo, esa tarde la violencia lo condujo primero a una casa donde intentó apuñalar a los residentes y luego a la escuela, donde su ira encontró nuevas víctimas. El 21 de abril del 2015, en Jocotán, Guatemala, un estudiante de 19 años decidió abrir fuego en un establecimiento en Chiquimula, llegando a herir a 3 estudiantes del instituto. Según se supo, su intención era matar a un profesor el cual abusaba sexualmente de él, pero al no encontrarlo, decidió disparar hacia el inmueble y a los alumnos del establecimiento. La calidez del sol matutino iluminaba la pequeña ciudad de Janaúba, Minas Gerais, cuando la pesadilla comenzó. Era el 5 de octubre del 2017, una fecha que quedaría grabada en la memoria de todos como el día en que el horror irrumpió en el Centro Municipal de Educación Infantil Gente Inocente. Damião Suárez dos Santos, un vigilante de la escuela, entró al edificio con una calma inquietante, disfrazando sus intenciones detrás de una máscara de normalidad. Los niños, ajenos a lo que se avecinaba, jugaban y reían, sus voces llenando los pasillos con la inocencia propia de sus años. Pero Damião llevaba consigo algo más que su uniforme de trabajo. Llevaba una botella de alcohol y un encendedor, herramientas de una tragedia inminente. Sin previo aviso, Damião comenzó a rociar el líquido inflamable sobre los pequeños cuerpos y las paredes de la escuela. Los gritos de sorpresa y confusión de los niños y el personal se convirtieron rápidamente en gritos de dolor y terror cuando él encendió el fuego. Las llamas se extenderían con rapidez voraz, devorando todo a su paso. El humo negro y denso llenó el aire, y el calor se volvió insoportable. El caos se desató. Profesores y cuidadores con una valentía desesperada intentaron rescatar a los niños llevándolos fuera del edificio en llamas. El ambiente se llenó de llantos y gritos de auxilio, mientras el fuego consumía las aulas y los pasillos, convirtiendo el centro educativo en un infierno ardiente. Algunos lograron escapar, pero muchos otros quedaron atrapados en la trampa mortal. 8 niños, cuyas vidas apenas comenzaban, perecieron en la conflagración, víctimas de una violencia que ningún niño debería conocer. La directora de la escuela, Hailey Batista, luchó heroicamente para salvar a tantos como pudo, pero sucumbió a sus heridas días después, convirtiéndose en un símbolo de sacrificio y valentía. Damião Santos, el artífice de esta tragedia, también falleció, consumido por las mismas llamas que desató. Su historia, plagada de problemas psicológicos y un pasado lleno de sombras, no ofrece consuelo ni explicaciones suficientes para el horror que desató. La madrugada del 17 de enero de 2019 en Bogotá, Colombia, se perfilaba como cualquier otra en la Escuela de Cadetes de Policía General Santander. Los cadetes, jóvenes llenos de sueños y determinación, se preparaban para un día más de entrenamiento, ajenos al horror que se cernía sobre ellos. En la penumbra de la mañana, un vehículo cargado con 80 kilogramos de explosivo avanzaba hacia la entrada principal de la escuela. Nadie sospechaba que el camión, aparentemente ordinario, era en realidad un instrumento de destrucción masiva, portador de una violencia que estaba a punto de desatarse. A las 9:30 de la mañana fue cuando el infierno se desató. Una explosión ensordecedora sacudió al campus. El estruendo se vio reverberando por kilómetros a la redonda. El silencio matutino se rompió en 1000 pedazos, reemplazado por gritos de horror y el sonido de escombros cayendo. La explosión devastó la entrada y los edificios cercanos, lanzando una onda de choque que derrumbó paredes y destrozó ventanas. El aire se llenó de polvo y humo, creando una neblina espesa que apenas permitía ver. Cadetes y personal de la escuela, aturdidos por la explosión, corrían desesperados buscando refugio. Sus rostros estaban marcados por el miedo y la confusión. Las sirenas comenzaron a sonar, un coro de emergencia que anunciaba la magnitud del desastre. La escena era dantesca, vehículos destrozados, escombros esparcidos y cuerpos ensangrentados en el suelo. La explosión dejó 22 muertos y más de 70 heridos. Jóvenes que fueron a la escuela con la esperanza de servir a su país ahora eran víctimas de una atrocidad inimaginable. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente. Médicos, paramédicos y bomberos trabajaron frenéticamente intentando salvar a los heridos y controlando el caos. El presidente Iván Duque, conmocionado, declaró 3 días de duelo nacional, mientras la nación entera trataba de asimilar la tragedia. El atacante, identificado como José Rojas, condujo un vehículo cargado con explosivos y lo detonó frente a la entrada principal de la escuela. Rojas tenía antecedentes de estar involucrado en el Ejército de Liberación Nacional,
y había estado en la lista de personas buscadas por las autoridades. Su acción fue parte de un ataque más amplio por parte de este grupo guerrillero, que ha llevado a cabo otros actos de violencia en Colombia a lo largo de los años. La mañana del 13 de marzo de 2019 comenzó como cualquier otra en la Escuela Estatal Raúl Brasil de Suzano, en la zona metropolitana de San Pablo, Brasil. Los estudiantes se preparaban para un día más de clases, sus risas y conversaciones llenaban los pasillos. Pero, poco después, a las 9:10, la calma cotidiana se transformó en un infierno. Dos jóvenes encapuchados, Luis de Castro de 25 años y Guillermo Monteiro de 17, irrumpieron en la escuela armados con pistolas. Los estudiantes desprevenidos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los disparos comenzaran a resonar por los pasillos. Los atacantes dispararon indiscriminadamente contra los alumnos y el personal escolar, sembrando el caos y el pánico. Los gritos de horror se mezclaban con el sonido ensordecedor de los disparos. 5 niños y niñas que minutos antes estaban inmersos en sus estudios cayeron víctimas de la brutalidad. 3 adultos, incluyendo 2 funcionarios escolares, también fueron abatidos. La directora de la escuela, golpeada y disparada, murió a causa de las heridas. Su intento de proteger a sus estudiantes terminaron en tragedia. En medio del caos, los atacantes dejaron objetos sospechosos que las autoridades temieron que fueran explosivos. Un equipo de expertos fue desplegado para asegurar el área y desactivar cualquier posible amenaza adicional. Los sobrevivientes aturdidos y heridos fueron evacuados mientras el horror continuaba desdoblándose. La masacre dejó al menos 9 heridos, algunos de ellos en estado crítico. Los estudiantes aterrorizados y ensangrentados corrían hacia las tiendas cercanas en búsqueda de refugio. Testigos oculares como Juliano Santana, un vecino de la escuela, describieron la escena con horror. Vivo al lado y vi un tumulto y fui allí. Llegué y vi varios niños saliendo corriendo, estaban ensangrentados, desesperados. Profesores, directivos, todos estaban corriendo. Antes de dirigirse a la escuela, Luis y Guillermo habían disparado a un trabajador de un lavadero cercano, dejándolo con heridas mortales. Según informes, esa víctima era un familiar de uno de los asesinos, añadiendo otra capa de tragedia a la ya devastadora jornada. El gobierno de Sao Paulo, João Doria, y el secretario estatal de Educación, Rosy Soares da Silva, llegaron al lugar, conmovidos por la magnitud de la tragedia. Es la escena más triste que he visto en toda mi vida, lamentó Doria, decretando 3 días de duelo en memoria de las víctimas. La comunidad escolar y la ciudad de Suzano quedaron en estado de shock. Padres y familiares se agolparon alrededor de la escuela, desesperados por noticias de sus seres queridos. La policía montó un cordón de seguridad mientras Defensa Civil intentaba organizar un reencuentro entre familiares y alumnos. Helicópteros, ambulancias y equipos de emergencia llenaron la escena, trabajando sin descanso para atender a los heridos y restaurar el orden. Las imágenes de los atacantes, con capuchas y ropa negra difundidas por la policía, se convirtieron en un símbolo del horror vivido ese día. La masacre en la escuela estatal Raúl Brasil fue un recordatorio brutal de la violencia que puede irrumpir en los lugares más inesperados y de la fragilidad de la seguridad cotidiana. El presidente Jair Bolsonaro, profundamente afectado, expresó su pesar en Twitter, llamando al ataque una monstruosidad y cobardía sin tamaño. La tragedia generó un intenso debate sobre el control de armas en Brasil, un país con un alto número de homicidios, pero donde los tiroteos escolares son relativamente raros. El 18 de enero de 2017, una mañana en el Colegio Americano en Noroeste en Monterrey, Nuevo León, México, se convertiría en una escena de terror indescriptible. Los estudiantes, despreocupados y sumidos en sus actividades diarias, no pudieron prever el terror que estaba a punto de desatarse. Poco después del inicio de las clases, un estudiante de 15 años, identificado como Federico Guevara, se encontraba en el salón de clases con una mochila que contenía una pistola calibre 22. Sin previo aviso, sacó el arma y comenzó a disparar contra sus compañeros y su maestra, transformando el aula en un caos de gritos, confusión y miedo. El primer disparo alcanzó a su maestra, Cecilia Solís, quien cayó al suelo gravemente herida. Los siguientes disparos impactaron a 3 de sus compañeros, Luis Fernando Ramírez de 14 años y Ana Cecilia de la misma edad, además de una pequeña cuya identidad fue protegida. Finalmente Federico apuntó el arma hacia sí mismo y se disparó en la cabeza, sucumbiendo a sus heridas más tarde en el hospital. Los padres de Federico dejaron muy claro que iban a donar sus órganos tras su fallecimiento,
aunque su corazón dejó de funcionar. La noticia de la masacre se propagó rápidamente, llenando los titulares y las redes sociales con imágenes y relatos de la tragedia. La comunidad atónita y destrozada intentaba comprender cómo un acto de tal violencia podía ocurrir en un lugar dedicado a la educación y el crecimiento de los jóvenes. Un joven que sobrevivió al ataque se comunicó con una televisora, Telemundo, para contar su trágica experiencia. Ya cuando la maestra estaba recogiendo los exámenes de nosotros, como dice, de repente se giró y Federico pues ya tenía el arma en alto y le disparó. Después se giró a las otras 2 mesas y veces ahí no sé a quién disparó, no veía porque estaba así bajo el banco. Las investigaciones revelaron un perturbador trasfondo. Federico había estado involucrado en un grupo de Facebook llamado Legión Hulk, un grupo de Facebook conocido por su contenido violento y perturbador. Los miembros del grupo solían compartir memes y para algunas personas incitaban al odio. Antes del ataque, Federico había publicado mensajes en el grupo, insinuando sus intenciones de cometer el tiroteo. Incluso había recibido aliento de algunos compañeros, quienes lo incitaron a llevar a cabo su plan macabro. Esto claro en un grupo de WhatsApp. Ahí él escribiría "mañana no vengan". También se sospecha que creó un hilo avisando lo que iba a hacer en el foro de imágenes Ispachán. El impacto psicológico en los estudiantes y el personal del Colegio Americano del Noroeste fue profundo y duradero. Las autoridades educativas y de salud mental trabajaron incansablemente para brindar apoyo a los supervivientes y sus familias, tratando de sanar las heridas visibles e invisibles dejadas por la tragedia. Tras algunos días se comenzaron a publicar algunos datos importantes del suceso, como por ejemplo que Federico iba con una psicóloga y, según ella, Federico sufría problemas psicológicos y depresión. Con esta noticia en redes sociales no tuvieron tacto y comenzaban a publicar memes y tratar de convertirlo en un héroe. Y hasta se creó un hashtag en Twitter, ahora X, que era #MásMasacres en México. La historia de Federico Guevara y las víctimas del Colegio Americano del Noroeste se convirtió en un testimonio de la importancia de la vigilancia y el apoyo en la era digital, donde los peligros pueden estar a solo un clic de distancia, escondidos detrás de las pantallas y nombres de usuario. Una sombra sin nombre y sin rostro se deslizó silenciosamente por los pasillos de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La tranquilidad de la mañana fue rasgada por un terror que se materializó de la nada. Nadie vio venir al hombre que, armado con una pistola, se dirigía hacia su objetivo con una precisión escalofriante. Nayeli Noemí, una joven de 22 años, apenas tuvo tiempo de reaccionar. En un abrir y cerrar de ojos, la figura siniestra se aproximó a ella, y el silencio fue brutalmente destrozado por el eco de 8 disparos. Cada tiro se convirtió en un golpe letal, retumbó en el aire y dejó su cuerpo inmóvil. La vida escapó de ella en un instante. El hombre, cuya identidad permanece oculta bajo un velo de misterio, desapareció tan rápido como había aparecido. La confusión y el pánico se apoderó del lugar, mientras los estudiantes y el personal intentaban asimilar la escena dantesca que se desarrollaba ante sus ojos. El informe preliminar de la policía reveló que el asesino se había acercado a su víctima a corta distancia, descargando su furia con una precisión mortal. Las investigaciones del gobernador de Zacatecas en ese momento, Alejandro Telo Cisterna, destaparon una conexión aterradora. Ese mismo día, en horas de la mañana, un abogado había sido brutalmente asesinado. Se supo también que Nayeli Noemí no estaba sola. Había sido escoltada debido a un secuestro previo, pero en el momento crucial algo falló. Sus protectores no pudieron detener al asesino, no pudieron evitar la tragedia. La universidad, un santuario de conocimiento, se convirtió en escenario de horror. Sus pasillos quedaron manchados por la violencia. En la madrugada del 15 de junio de 2021, la Universidad Pública del Alto, una institución educativa ubicada en Bolivia, se vio sumida en una pesadilla de caos y terror. A las primeras horas del día, el edificio principal de la universidad se encontraba lleno de gente debido al marco estudiantil de una protesta. Antes de la tragedia, se registró que en el lugar se encontraban 40 personas aglomeradas en medio de una disputa y buscando abrirse paso entre empujones. Esto se desarrolla en el 4º piso, ante la abundante presencia del alumnado en un estrecho pasillo. Ahí, sin que nadie lo esperara, las barandas colapsaron
y 10 alumnos cayeron hasta la planta baja y 2 cayeron al tercer piso. Se registraron hasta ese momento 5 muertos y otros 3 heridos de gravedad que se encontraban en terapia intensiva. Desde el mismo día, las autoridades abrieron una investigación para esclarecer los hechos. El comandante de la policía boliviana, Johnny Aguilera, explicó en una declaración que las primeras revisiones técnicas se apuntaban a una mala soldadura en la barandilla, reduciendo así su capacidad de resistencia. Entre el 2 y 3 de marzo del mismo año, la policía boliviana logró aprender a 7 personas, la mayoría de ellos dirigentes estudiantiles universitarios que ocupaban altos cargos hasta antes del accidente, y que fueron identificados por la policía como los principales acusados y culpables inmediatos del trágico accidente. En el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, en México, eran cerca de las 8:20 de la mañana cuando un niño de 11 años, un alumno destacado del 6º grado, llegó a la escuela con una mochila que ocultaba un arsenal de horror. En su interior no tenía un arma, sino 2, una de calibre 25 y otra de calibre 40. Nadie sospechaba del monstruo que estaba a punto de revelarse. El caos comenzó en el baño de la escuela. El niño, conocido por un buen desempeño académico y conducta ejemplar, se había cambiado de ropa, emulando a uno de sus ídolos, Eric Harris, uno de los perpetradores de la masacre de Columbine. Vestido de negro, con una camiseta que decía Natural Selection, el niño salió del baño convertido en un ángel de la muerte. Sus primeros disparos resonaron por los pasillos, rompiendo el aire con un estruendo que paralizó de terror a estudiantes y maestros. La maestra de educación física, María Medina, fue su primer víctima. Recibió múltiples disparos a quemarropa, cayendo al suelo en un charco de su propia sangre. Su vida se vio apagada en un instante. Lastimosamente, el horror no terminó allí. El niño continuó su ataque, disparando indiscriminadamente contra sus compañeros. El sonido de los disparos, los gritos de pánico y el llanto de los heridos se mezclaron en un coro de terror absoluto. 2 estudiantes resultaron gravemente heridos, mientras otros 4 sufrieron heridas menores. La directora del colegio y un maestro también cayeron bajo el fuego. Sus cuerpos heridos y ensangrentados se sumaron. El pánico se extendió como un incendio y los estudiantes corrieron por los pasillos, buscando desesperadamente una salida. La policía, afortunadamente, fue llamada de inmediato, y los agentes llegaron rápidamente al lugar, encontrando la escena. Cuando los oficiales se enfrentaron al niño, el enfrentamiento llegó a su trágico clímax. En un acto final de desesperación, o quizás algo ya planeado, el niño levantó una de sus pistolas y se dio en la cabeza, cayendo al suelo mientras su sangre se unía a la de una de sus víctimas. La noticia del tiroteo se propagó rápidamente, cubriendo los titulares nacionales e internacionales. El Colegio Cervantes, antes un lugar de aprendizaje y crecimiento, se había convertido en un infierno. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ofreció una conferencia de prensa, visiblemente conmocionado. Reveló detalles que solo añadieron más misterio y miedo al incidente. El niño vivía con su abuela y no mostraba signos previos de problemas emocionales graves. La camiseta en Natural Selection que iba puesta sugería una conexión con lo ocurrido en Columbine. Se trata de 2 sucesos muy parecidos, pero en diferente época. Tan solo el año pasado, 2023, una mujer y un hombre decidieron enfrentar a la policía con una ferocidad inesperada. Las balas comenzaron a volar cerca del recinto escolar, transformando el entorno en un caos resonante de disparos y gritos. Dentro del aula, el terror se apoderó de los corazones de los niños. Sus pequeños cuerpos se ocultaron instintivamente debajo de las butacas. Sus mentes jóvenes apenas eran capaces de comprender el peligro. La maestra, con una mezcla de pánico y valentía, tomó su teléfono y comenzó a grabar. No quería solo documentar el momento, quería hacer algo más, algo que pudiera calmarlos. En medio de los disparos, la maestra pidió a sus alumnos que cantaran. La canción elegida fue Mi Bello Ángel, una melodía de amor interpretada por Los Primos, lejos del mundo de la violencia que amenazaba a los niños. El video de la maestra grabando a los niños cantando se volvió viral, y en redes sociales la maestra fue proclamada como una heroína. Es interesante que fue llamada así no por enfrentar físicamente el peligro, sino por usar su canción de amor para proteger la inocencia de los alumnos. En un mundo donde la violencia parecía omnipresente, la elección de una canción que no tuviera nada que ver con la violencia o la brutalidad fue un acto de resistencia pacífica y de amor. En 2011, en Monterrey, un suceso similar ocurrió afuera de un kinder. La maestra Marta Rivera, enfrentándose a una balacera, grabó con su celular mientras pedía a sus pequeños estudiantes que se quedaran al suelo. En
En un esfuerzo de mantener la calma, comenzó a cantar la canción infantil Sin las gotas de lluvia. El video mostró a los niños acostados en el suelo. La canción era reconfortante y logró transformar un momento de terror en uno de esperanza. Como conclusión, puedo decir que los casos anteriormente mencionados muestran un patrón muy común, y es la necesidad de atención de estos jóvenes, quienes, sin una figura de autoridad, son fácilmente influenciables por un entorno hostil como es el internet o sus compañeros. Si eres profesor, si tienes un hijo, si tienes un sobrino o cualquier clase de pequeño a tu cargo, asegúrate de brindarle la atención debida. Y de ser posible, deja tu consejo para prevenir esta clase de actos en los comentarios. También se aprecian las experiencias relacionadas a tener que lidiar con tragedias y pequeños. Sin más que decir, estos han sido los peores actos escolares de Latinoamérica. Una realidad que el mundo parece querer ignorar.